Somos una iglesia cristoabarcante, comprometidos con Jesús y con su Evangelio. Por eso te voy a pedir que abras tu Biblia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, para continuar estudiando juntos lo que hoy conocemos como las bienaventuranzas, de la cual Jesús nos habló en este famoso sermón que, gracias a la tradición, hoy conocemos como el Sermón del Monte, y como lo hemos estudiado ya en lo largo de este estudio. La fama de Jesús rápidamente se había extendido por diferentes territorios, diferentes lugares del territorio hebreo, lo que provocó que no solamente los marginados, que no solamente los pobres, que no solamente aquellas personas que tenían una necesidad, una condición de salud, siguieran a Jesús en busca de un milagro, sino que ahora las principales autoridades religiosas, los líderes religiosos, como los escribas y fariseos, comenzaron a seguirle, pero no para recibir y absorber las enseñanzas de Jesús, y mucho menos para poder validarlo y declararlo como el Mesías, sino porque su autoridad, ante la autoridad de Jesús, comenzaba a verse cuestionada, comenzaba a verse amenazada. La gente comenzaba a decir: ¿con qué autoridad enseña este hombre?, que es diferente a la autoridad de los escribas y de los fariseos. Entonces, esto provocó que los líderes comenzaran a interesarse cada vez más por los hechos y por las enseñanzas tan desafiantes al sistema religioso. Y de acuerdo a la tradición, este sermón marca un antes y un después en el ministerio de Jesús, porque a partir de ese momento, después de que Jesús termina de pronunciar su sermón, ya no lo ven simplemente como uno de los tantos autonombrados mesías que se habían intentado levantar en el pasado, sino como una amenaza real para la seguridad y para la tranquilidad del sistema religioso que dominaba sobre la cultura judía, por lo que comenzó a surgir una necesidad urgente por tratar de detener a este hombre, y si era necesario, condenarlo a muerte, con tal de que este hombre, que atentaban en contra de su autoridad, que atentaba en contra de su seguridad, que atentaba en contra de las costumbres del pueblo, continuara avanzando. De hecho, ellos tenían este dicho: es mejor que muera uno, ¿no?, a que muera todo el pueblo. Lo que no sabían, y es lo que cantábamos ahorita, es que la muerte de este uno nos trajo vida y libertad a todos nosotros, aún 2000 años después, y lo continuará haciendo hasta que Él decida regresar por su iglesia. Y me encanta esto, porque ante las amenazas, ante la persecución, en lugar de intimidarse o esconderse, Jesús habla a la gente que está escuchando y les dice: si su justicia no es mayor a la justicia que los escribas y los fariseos, entonces no pueden entrar al reino de los cielos. Y justo a través de las bienaventuranzas, Jesús marca el camino para que la justicia de quienes en ese momento estaban escuchando, pero también para nosotros hoy, para que nuestra justicia pueda ser mayor a la justicia de estos hombres religiosos y celosos de una simple tradición. Y la semana pasada vimos que los pobres en espíritu son todos aquellos que reconocen su condición de pecado, que reconocen que su condición de pecado
los lleva a estar en una condición de absoluta miseria espiritual, y bajo esa condición reconocen que dependen totalmente de la misericordia y de la gracia de Dios para poder vivir. Y la segunda bienaventuranza, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy, es la respuesta que se produce ante el entendimiento de esa condición de miseria. Es decir, si tú ya reconociste tu miseria espiritual delante de un Dios santo, entonces tiene que haber una respuesta a eso, y es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces acompáñame a Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 4, es lo que vamos a leer nada más el día de hoy. Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 4. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y voy a detenerme ahí. Padre, gracias, Señor, porque no hay lugar más alto en el que podamos estar que cuando rendimos nuestro corazón delante de ti, Señor. Cuando venimos con nuestras cargas, con nuestras luchas, con nuestro pecado, Señor, delante de la cruz, y te entregamos eso, Señor. Muchas veces queremos entregarte nuestras ofrendas, queremos entregarte nuestro servicio, queremos entregarte nuestra adoración, pero muchas veces lo mejor que podemos hacer es simplemente entregarte nuestras cargas, Señor, y decirte: Padre, yo no puedo, yo no sé, yo no tengo los recursos, pero confiamos en que tu mano poderosa lo puede hacer. Confiamos en que tu mano sanadora puede restaurar nuestro corazón. Confiamos en que tu mano de provisión puede darnos lo que necesitamos, los recursos que necesitamos para poder salir y seguir adelante, Padre. Y Señor, te ruego, Padre, que tu palabra llegue a los corazones, Señor, de todos aquellos a quienes tú has llamado a ser parte de tu iglesia, Señor, y a los que todavía están, Señor, en este proceso de entender, de asimilar, de escuchar tu voz, Señor, que también puedan percibir la palabra, Señor, que no haya nada ni nadie, Señor, que pueda venir y estorbar, Señor, lo que tú quieres sembrar en el corazón, que caiga la semilla en buena tierra para que dé su fruto, Padre. Queremos que la voz de la fe sea más fuerte que la voz de la incredulidad. Queremos que la voz de la fe sea más fuerte que la voz de la apatía. Queremos que la voz de la fe sea la que suene y resuene en este lugar, Señor. Y por eso estamos aquí. Padre, tú dijiste que si tenemos fe, al menos del tamaño de un grano de mostaza, podríamos hacer grandes cosas. Pero queremos ser, Señor, esos hombres y mujeres de fe que tú quieres que se levanten en este lugar para romper, no por nosotros, sino por tu Espíritu, cadenas y traer libertad. Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabes? Gracias a los avances médicos, que de acuerdo a diferentes estudios, investigaciones, se cree que los avances médicos actualmente son los mayores que ha habido al menos en los últimos 50 años. Hoy, gracias a Dios, porque es Dios quien permite al hombre, le revela al hombre y le da inteligencia para que pueda encontrar la cura a diferentes enfermedades, medicamentos, etcétera. Pero gracias a eso, el día de hoy la lepra es una condición que se trata a tiempo, es totalmente curable. Pero en el pasado era básicamente una condición mortal y ¿sabes? No tanto por la lepra en sí misma, sino por los efectos secundarios a la enfermedad.
Y es que, no sé si lo sepas, pero la lepra afecta terminaciones nerviosas, lo que provoca que se pierda la sensibilidad de la zona afectada. Ahora, lo peligroso de esto es que si no hay sensibilidad en la zona afectada por la lepra, tampoco hay dolor. Y esto es súper peligroso porque si llega a existir, a formarse una llaga en el cuerpo, o si la persona por alguna situación se llega a exponer a calor extremo, o por el contrario, a frío extremo, no tiene la sensibilidad para poder percibir que su piel se está quemando. Si hay una picadura de algún insecto, la persona no tiene la sensibilidad para detectar que algo le picó y simplemente puede llegar a morir. Si no hay dolor en la zona infectada, la infección puede continuar, puede avanzar al grado que la infección puede llegar hasta órganos vitales y simplemente la persona morir a consecuencia de eso. De hecho, en tiempos de Jesús, y de acuerdo a cómo era tratada la lepra, donde a la persona diagnosticada con lepra se le tenía que aislar, y muchas veces no solamente se le aislaba, sino que no tenían contacto. Una persona con lepra no podía tener contacto con otra persona a menos de cierta cantidad de distancia, y si alguien se acercaba, esta persona tenía la responsabilidad de comenzar a gritar: inmundo, inmundo. Y entonces la persona que iba caminando por ahí sabía que había un leproso y mejor se daba la vuelta o se iba por otro lugar. Entonces, la forma en que se trataba la lepra, y de acuerdo a diferentes comentaristas, señalan que muchos de los leprosos llegaban a morir por infecciones de mordedura de ratas o de otros animales salvajes o silvestres que había en las zonas donde ellos acostumbraban a dormir. Porque como no había sensibilidad, podía llegar una rata y comenzar a morder la zona y esa persona no se daba cuenta. Así de terrible es esta enfermedad. Entonces, quiero que medites en esto, porque a partir de esto podemos entender que muchas veces el físicamente poder llegar a sentir dolor es bueno, porque eso nos ayuda a darnos cuenta que hay algo mal que necesita ser tratado. El dolor muchas veces nos ayuda a prevenir consecuencias que pudieran llegar a ser mayores. Si no nos doliera el estómago, si no nos doliera la cabeza, si no tuviéramos fiebre, ¿verdad, Irán? Que ayer estuvo enfermo Irán, pero gracias a Dios aquí está. Entonces, si no percibiéramos dolor, muy probablemente no nos daríamos cuenta que necesitamos ir al doctor a atendernos de alguna cosa y eso pudiera llegar a complicarse y por consecuencia a morir. Y te hablo de esto porque la segunda bienaventuranza, Jesús nos habla de una condición de dolor emocional como lo es el llorar, como una bendición. Ahora, la pregunta es, ¿de qué manera el llorar me coloca en el terreno del gozo pleno del que Jesús nos habla? Bienaventurados, felices, dichosos, plenos, un gozo pleno, los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y quiero que medites en esto, pero culturalmente, hablar de dolor, hablar de llanto como algo que me produce, algo que me conduce a ser lleno de un gozo pleno, simplemente es algo totalmente
paradójico, pero en la economía de Dios, en su reino, en el reino de los cielos, así como en el plano médico es bueno sentir dolor físico para evitar un mal mayor, en el reino de los cielos el llanto es bueno porque nos da evidencia de que en nuestro interior se ha producido algo que anteriormente no existía, y es esto. No sé si está ahí en la pantalla, pero de acuerdo a lo que Jesús nos dice, el llanto es bueno porque nos da evidencia de que en nuestro interior se ha producido la conciencia de nuestra naturaleza pecaminosa delante de un Dios santo. Se ha producido la conciencia de que poseemos una naturaleza pecaminosa contraria a lo que es un Dios santo. Es decir, lo que produce este llanto es saber que mi naturaleza pecaminosa no solamente me ha llevado a estar en una condición de miseria espiritual, sino que esa misma naturaleza me ha llevado a menospreciar, me ha llevado a ofender, me ha llevado a alejarme de la autoridad, el consejo y de la dirección de Dios sobre mi vida. Eso es lo que produce ese llanto. Saber que con mi naturaleza pecaminosa no solamente me convierto en un mendigo espiritual, sino que esa misma condición me ha llevado a despreciar, a ofender la autoridad de Dios sobre mi vida. Y cuando hay ese dolor, cuando en mi alma se estremece por la idea de saber que con mi pecado he ofendido a Dios, cuando en mi corazón hay un verdadero quebranto por saber que he despreciado su bondad, por saber que he despreciado su cuidado, por saber que he despreciado su consejo, sus bendiciones, es cuando Jesús nos dice: bienaventurados son, dichosos son aquellos que pueden sentir el peso y que lloran por el peso de su pecado. David, este hombre que curiosamente la Escritura lo describe como un hombre conforme al corazón de Dios, nos modela cómo se ve este quebranto a través de las palabras del Salmo 51, y te pido que me acompañes ahí en tu Biblia. Salmo 51 del 1 al 4. Te repito, estas palabras nos modelan cómo se ve el quebranto de un hombre que ha entendido no solamente su miseria espiritual, sino a dónde su pecado lo ha llevado. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ahí está esa conciencia de una miseria espiritual. Versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Contra ti, Dios, solo contra ti he pecado. Y no sé si puedes sentir la profundidad del quebranto y el llanto de David a través de las palabras. Contra ti, Dios, contra ti he pecado. Si te fijas, David no estaba quebrantado a causa de las consecuencias del pecado, que sí, si leemos los salmos podemos ver que David sí está quebrantado por las consecuencias. Uno de sus hijos muere, o el hijo que tiene con esta mujer, Betsabé, muere.
y eso le pega en su corazón. Pero el mayor quebranto de David no es producido por esas consecuencias, no era por haber sido confrontado, no era eso lo que lo llevó a llorar y a lamentar su pecado. Lo que quebrantó el corazón de David fue entender que a quien había ofendido, que contra quien había pecado, que a quien había despreciado había sido al Dios que lo había ungido, al Dios que había cuidado de él, al Dios que lo había prosperado, al Dios que lo había llamado. Y eso fue lo que quebrantó el corazón de David, el haber fallado a Dios. Y quiero que medites en esto, porque el quebranto de David y el llanto por su pecado, lejos de alejarlo de Dios, como muchas veces a ti y a mí nos pasa, que comenzamos a andar mal, comenzamos a pecar, comenzamos a desviarnos del camino, y en lugar de correr a Dios, comenzamos a dar pasos hacia atrás y comenzamos a alejarnos. Pero el verdadero quebranto, el quebranto que consume nuestro corazón, en lugar de alejarnos de Dios, como le ocurrió a David, nos lleva a buscar la misericordia y la bondad del Dios que hemos ofendido. Mira cómo dice versículo 1: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Te das cuenta? El quebranto que se produce por el llanto de nuestro pecado, en lugar de separarnos de Dios, en lugar de alejarnos de Él, en lugar de esconder nuestro rostro de Dios, nos lleva a buscar su misericordia y su bondad. Ten piedad de mí, Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, y quiero que medites en esto. Porque este Salmo 51 es un contraste de lo que Adán y Eva hicieron después de pecar. Acompáñame a Génesis 3, versículos del 8 al 10. Después de que Adán y Eva pecan y son confrontados por Dios, mira cuál es la actitud de ellos. Y oyeron la voz de Jehová, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y si puedes, marca ese: se escondieron de la presencia de Jehová Dios. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Tuve miedo. ¿Te das cuenta? Puedes ver el contraste que hay entre Adán y David. Puedes ver cómo un quebranto a consecuencia del pecado los llevó a tomar caminos diferentes. Por un lado, el primer hombre, al darse cuenta de su condición, se llena de temor y se esconde de la presencia de Dios para no ser descubierto. Pero por otro lado, David, al ser confrontado y darse cuenta de su condición, corre a la presencia de Dios buscando su misericordia, buscando su bondad, buscando su piedad. David corre a la presencia de Dios sabiendo que en él estaba lo que necesitaba para poder ser restaurado y consolado. Por eso dice Jesús: bienaventurados los que lloran,
porque su llanto los posiciona en el camino que los lleva a estar en la presencia de Dios, confiando que en Él van a encontrar lo que necesitan para poder ser consolados y para poder ser restaurados. Entonces quiero que veas lo profundo de esto, porque así como la primer bienaventuranza nos lleva a humillarnos, despojándonos del orgullo con el que Adán y Eva despreciaron la autoridad, el consejo y la dirección de Dios, esta segunda bienaventuranza nos lleva también a humillarnos para que ante el dolor de saber que con nuestro pecado hemos ofendido a Dios, corramos a Él en busca de consuelo y de restauración. Y esto se me hace súper profundo, porque si te fijas, al menos en las dos primeras bienaventuranzas, Dios nos llama a restaurar, si podemos decirlo así. Pero Dios nos llama a restaurar lo que al principio de las cosas el hombre corrompió con su orgullo. ¿Te das cuenta? Con las dos primeras bienaventuranzas, Jesús nos posiciona en ese lugar donde el primer Adán, el primer hombre, no quiso estar a consecuencia de su orgullo. En dependencia y bajo la autoridad del Dios santo y eterno. Por eso el camino que nos lleva a encontrarnos con el gozo pleno e insuperable del que Jesús nos habla aquí, no se encuentra en lo que el mundo puede darnos, no se encuentra en lo que podemos conseguir, no se encuentra en los éxitos que podemos acumular, sino se encuentran cuando tú y yo regresamos a nuestra esencia, cuando regresamos a lo que el hombre era en el principio, un ser totalmente dependiente de la autoridad, del consejo y la dirección de Dios. Ahí está el secreto para que tú y yo comencemos a caminar en ese gozo pleno del cual Jesús nos habla. ¿Sabes? La felicidad no se encuentra en hacer lo que queramos. La felicidad no se encuentra en estar donde según nosotros deberíamos de estar. La felicidad no se encuentra en tener todo lo que quisiéramos tener. Se encuentra aquí, en la presencia de Jesús. Entonces la pregunta es, ¿cuántas veces tu pecado, no las consecuencias, no si te descubrieron o no, no si te confrontaron o no, simplemente tu pecado, cuántas veces te ha llevado a lamentarte, reconociendo que ese mismo pecado te ha llevado a despreciar la autoridad, el consejo y la dirección de Dios? ¿Hay esa sensibilidad en tu corazón que te lleva a lamentarte y a llorar por tu pecado? ¿O estamos tan acostumbrados, tan cómodos, tan a gusto, que simplemente nuestro pecado ya ni nos molesta, ya ni nos incomoda, ya es como, así son las cosas aquí, entonces, así he sido por años, entonces, cambiar, ¿para qué? ¿A dónde te lleva tu pecado? Y sabes, muchas veces es más fácil justificar nuestro pecado. Muchas veces es más fácil minimizar nuestro pecado. Muchas veces es más fácil simplemente dejarlo pasar. Pero cuando hacemos eso, ignoramos que el pecado es una ofensa directa en contra del Dios que nos amó y que se dio a sí mismo para darnos libertad
y vida eterna. El mismo David en el Salmo 119 dice: ríos de lágrimas corren por mis ojos al ver que tu ley no es obedecida. Ríos de lágrimas. Y creo que es un buen día para poder detenernos y meditar a dónde nos lleva nuestro pecado. A justificarlo, a minimizarlo, a dejarlo pasar o a lamentarnos profundamente por él. Dios, otra vez hice esto. Señor, nadie se dio cuenta, pero ¿por qué sigo haciéndolo? Señor, mira, si tú no haces algo, voy a seguir igual. Mira lo que dice 2 de Corintios, capítulo 7, versículos 9 y 10. Ve para allá. Dice Pablo: ahora me gozo, no porque haya sido contristados o entristecidos, sino porque fuiste contristados. ¿Para qué dice ahí? Para arrepentimiento. Tu quebranto, tu llanto los llevó al arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce ¿qué? Arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Entonces, quiero que medites en esto. Porque cuando mi pecado, en lugar de dolerme, lo justifico, cuando mi pecado, en lugar de dolerme, lo minimizo o simplemente lo ignoro, lejos de correr a la presencia de Dios para ser restaurado, para ser consolado, me estará alejando de Él. El problema con esto es que entre más lejos estoy de Dios, menos sensible me vuelvo a mi condición de pecado. Si podemos agruparlo o fusionarlo con el ejemplo que te di al principio, entre más me alejo de Dios, la lepra más avanza y más terminaciones nerviosas termina afectando en mi cuerpo y menos sensible se vuelve. Y eso es lo que produce el minimizar mi pecado, eso es lo que produce el ignorar mi pecado, eso es lo que produce el dejar pasar por alto mi pecado. Y quiero que veas la siguiente foto. Sí. Este hombre es llamado Yehiel de Nur, algo así, no. Mi polaco no es muy bueno, ¿verdad?, para poder pronunciar su nombre correctamente. Pero este es un hombre polaco que fue sobreviviente a los campos de concentración nazis. Y este hombre, unos años después de que la guerra terminó, fue llevado a la corte para testificar en contra de Adolf Eichmann, quien fue uno de los principales creadores de los campos de concentración y obviamente de todas las atrocidades que se vivían al interior de estos campos. Y cuenta la historia que de Nur, al entrar al juicio y al estar enfrente de Eichmann, comenzó a llorar y a temblar de una manera tan fuerte y tan incontrolable que simplemente terminó desvaneciéndose. Y puedes encontrar el juicio o fragmentos del juicio en internet. No sabía si descargarlo y traerlo. Consideré que iba a ser un poquito
no sé, crudo el poder ver la imagen, la forma en la que este hombre comienza a llorar y temblar y simplemente termina desvaneciéndose, y aun cuando los policías tratan de cargarlo para sacarlo de la corte, este hombre sigue temblando y sigue llorando desconsoladamente. Años más tarde, en una entrevista que le hicieron a Ben-Hur, en un famoso programa de los Estados Unidos llamado 60 Minutos, si eres de mi edad, ¿te acuerdas que hubo ese programa versión México, verdad? Con Jacobo Saludowski, ¿sí? Entonces, dice Maris que no. ¿Con quién fue Maris? Juan Luis Gili. Entonces, no me acuerdo de él, pero bueno, sí me acuerdo del programa. y en la versión de los Estados Unidos, entrevistaron a Ben-Hur y le preguntó el entrevistador sobre ese momento, qué era lo que le había impresionado tanto que lo llevó a estar en ese estado emocional tan profundo. Y el entrevistador le decía, fue el impacto de recordar lo que viviste en los campos de concentración, fue el odio en contra de Eichmann al tenerlo cara a cara. Y Ben-Hur, la respuesta de Ben-Hur fue esta: al ver a Eichmann, me di cuenta que ese hombre no lucía como un demonio, como muchas veces yo llegué a imaginar que luciría alguien con la capacidad de ingeniar algo tan horrible como los campos de concentración. Dice Ben-Hur, este hombre lucía tan ordinario, tan humano, tan como yo, que justo en ese momento entendí que si yo permito que mi corazón se aleje de Dios e ignoro mi pecado, soy capaz de hacer lo mismo que este hombre hizo. Porque esa es la naturaleza del hombre cuando se aleja de Dios. Y tienes que saber esto, porque un corazón que no es sensible a su condición, un corazón que no es sensible a su condición de pecado, ni se lamenta por él, es un corazón en el que cabe toda clase de maldad. Y en donde hay espacio para la maldad, hay espacio también para todo tipo de destrucción y de muerte. Por eso dice Jesús, bienaventurados los que se lamentan, dichosos los que lloran por su pecado. Dice Pablo en Romanos 7:24, miserable de mí, miserable. ¿Quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Y aunque Pablo se lamenta profundamente por su condición, también sabe a dónde ir y cuál era la respuesta a esa condición tan miserable, y termina diciendo, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Entonces, otra vez, ¿a dónde te lleva tu pecado? Y si el día de hoy no está llevándote a lamentarte y a llorar por él, entonces es necesario arrepentirte y en ese arrepentimiento correr a Dios en busca de consuelo, correr a Dios en busca de restauración. Y no lo sé, pero creo que también es un buen día para hacer nuestras las palabras que David expresa desde lo profundo de su corazón en el Salmo 139, 23 y 24. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Y probablemente esa tiene que ser nuestra oración el día de hoy. Decirle, Señor, muéstrame mi pecado. Padre, quizá estoy tan cómodo
Quizás estoy tan acostumbrado a mi pecado, quizás estoy ya tan habituado a mi pecado que ni siquiera me doy cuenta que lo que estoy haciendo no es agradable delante de ti. Quizá estoy tan acostumbrado a hablar, a chismear, a criticar, que ya ni siquiera me doy cuenta que estoy haciendo, que estoy diciendo. ¿Por qué estoy diciendo eso? Quizá estoy tan acostumbrado ya a pasar horas y horas y horas en el celular que ya es como... Estamos en el siglo XXI, el celular pues es lo de hoy. Quizás estamos tan acostumbrados a responder de manera explosiva que es, pues así soy yo. Pues ¿para qué me hacen enojar? Si no me hacen enojar, mira, yo soy un pan de Dios. Estás viendo que el niño es chillón y le das nalgadas. Y es eso. Y sí, pudiera parecer gracioso, pero ¿cuánto pecado hay en nuestra vida que nos ha llevado a perder esa sensibilidad, ese dolor, ese quebranto? Te repito, no por las consecuencias, sino porque a quien estamos ofendiendo, a quien estamos despreciando es a la autoridad, al consejo y a la dirección de Dios. Entonces quiero animarte y quiero exhortarte, como yo fui exhortado mientras estaba preparando esto. ¿A dónde te lleva tu pecado? Y si no es a lamentarnos, si no es a llorar, como dice Jesús, entonces hay algo que está mal y que tenemos que ponernos a cuentas con Dios y decirle: Señor, examíname. Señor, muéstrame mi pecado. Señor, prueba y conoce mis pensamientos y muéstrame si hay en él camino de perversidad, y si lo hay, entonces que pueda ser guiado por el camino eterno, por tu camino, Señor. Entonces, ¿por qué no, mientras pasan los muchachos de la alabanza, te pones tú a orar con Dios y decirle: Señor, muéstrame y ayúdame a arrepentirme, Señor. Si es que mi pecado no me ha dolido, si es que mi pecado, en lugar de llevarme a buscar tu rostro, tu misericordia, tu bondad, me ha llevado a justificarlo, a tratar de esconderlo, o a donde sea que tu pecado te lleve, que no es a buscar la presencia, el consuelo y la restauración de Dios. Entonces tómate un minuto ahí para orar. Padre, gracias, Señor, porque en tu bondad y como dice tu palabra, en tu misericordia no hemos sido consumidos. Gracias, Señor, porque como lo leímos, Señor, la tristeza que viene de ti a consecuencia de nuestro quebranto es para arrepentimiento, no para destrucción, no para desánimo, no para poner una barrera entre nosotros y tú, sino todo lo contrario, Señor. Que nuestro pecado nos lleve a que nuestro pecado nos posicione en ese lugar de humillación y quebranto, y donde podamos decir: Señor, te necesitamos.